En el primer bloque, a quienes nos acompañan, esta vez uno que vale por mucho. ¿Está bien? Gracias, Francisco. Francisco González Miranda, representando a la Iglesia Libertador Norte. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Sí, no, por favor. Bueno, Francisco, siempre son dos que acompañan, tres hemos sido, digamos así, que me acompañan, cuatro en total. En una historia verdaderamente, no sé si alguna vez habías escuchado el nombre de Rispa o de Rispa, como lo mencionamos. No. Solo a través del folleto y en esta semana, justamente en este estudio. Porque si uno es un lector rápido, como que pasa esos versículos donde aparece ella, así, de una manera bien... desapercibido. Sí. Como muchos nombres, ¿no? Como Qué muchos bárbaro, nombres. Y bueno, además porque ella no habló, ella actuó. Exactamente. Yo no sé, viste, Sí. En la introducción yo mencioné, ¿no?, el tema de cuántas personas, no sé si has tenido alguna persona en tu vida así, que eran, viste, esas personas, principalmente los abuelos antes no daban mucha explicación, solamente actuaban, y uno tenía que medio adivinar por qué lo hicieron, ¿no?, y hacerlo porque el abuelo lo hizo así. No sé si te ha pasado algo en tu vida. Sí, hay personas que nos predican justamente con el ejemplo, más que con lo que puedan el mensaje que nos puedan llegar a dar. Exacto, ¿no? También era otra época, otra cultura, donde no se tenía que dar explicación por las cosas que se hacían. Si hacía así, se terminó. Claro. Y creo que Rispa en ese sentido, ella actuó, y entonces allí se empieza a sacar una lección de por qué ella actuaba de esa manera, ¿no? Más aún acentuado con los personajes que tiene alrededor, ¿no es cierto? Bueno. Y en el contexto en el que estaban también, porque esos personajes en ese momento eran un conflicto bastante importante. Creo que con lo que otra persona que rodea a David, pero con los personajes que venimos estudiando a lo largo de la semana pasadas, cualquiera contrastaba con los que rodeaban a David. Desde Abiatar, desde Joab, ¿cierto? Personajes muy complicados, de su conducta frente a Urías. Bueno, Urías fue el primero que contrasta frente a la conducta misma de David, de Betsabé. Es decir, bueno, ahora encontrar otra persona, ¿no? A pesar de los líderes, de la influencia que eran los líderes, ¿cierto? Y una influencia tan negativa, porque David tuvo ciertos puntos positivos, pero también tuvo puntos tremendos negativos, ¿no? Pero los que lo rodeaban, el sacerdote, el sumo sacerdote, allí el jefe del ejército, personas totalmente erradas, ¿no? En muchas oportunidades. Sus oficiales y cómo se desenvolvían en cada caso, ¿no es cierto? En cada contienda y como lo acentúa también, ¿no es cierto?, la elección, cómo actuaban ellos, ¿no es cierto? Como con tanta fuerza, y sin dar lugar a personajes secundarios, pero en este caso vemos cómo ella tiene una influencia, ¿no es cierto?, en toda esta historia. Si usted me acompaña y abrimos el folleto, lección número 9, entonces en la página 109, en la introducción del día sábado, dice el autor, Rispa existe en los bordes de la historia de David. Como mujer y concubina de un rey anterior, ella tenía pocas opciones. De hecho, su perspectiva parecía sombría y depresiva. Y entonces presenta allí, ¿cierto?, lo que sucede más adelante. Y el autor comienza entonces el repaso de la lección o la introducción para poder conocer a esta mujer, ¿cierto?, con el título Las concubinas del rey, ¿no? Era muy, en esa época, en esa cultura, las concubinas eran parte, ¿cierto?, de ese entorno, ¿no?, de los hombres. Eran parte y eran común. Presenta también a otros personajes muy conocidos, ¿no es cierto?, personajes bíblicos, como ellos tenían sus esposas y tenían también sus concubinas. Nos habla un poco de Abraham, de Gedeón, de David y bueno, indefectiblemente lo tiene que nombrar a Salomón con 700 esposas y 300 concubinas. Exactamente. ¿Sí? Y que la concubina estaba para el servicio, ¿no? Era una especie así, podríamos decir, una especie así de esclavitud, digamos un poquitito más mejor, digamos, una cosa así. Claro, eran esclavas dentro del palacio, esclavas dentro de lo que es el séquito del rey, ¿no es cierto? Y sí, con mucha diferencia de lo que era una esposa, porque tenían, otros privilegios también. Dentro de lo que es el contexto, ¿no es cierto?, de lo que engloba el Antiguo Testamento, lo que era una concubina, que lo que era una esposa. Estaban obligadas a tener hijos varones para poder seguir la descendencia del rey, ¿no es cierto? Y de esa forma también asegurarse un lugar dentro de lo que era todo ese grupo de mujeres allí dentro. Exacto. El autor menciona allí en el día domingo, dice, las concubinas solían ser tomadas entre las esclavas
o las criadas de una familia para producir herederos. Y si tenían descendientes varones, su condición social era similar a la de las esposas regulares. Así que conforme al hijo que tenían, subían de escalafón o no subían de escalafón, ¿no? Es decir, eran mejor consideradas o no. Es decir, que eran parte de la descendencia justamente del hombre de la casa, del señor de la casa, o no eran parte de la descendencia, ¿no? Exactamente. Y yo creo que con esto podemos entender un poquitito, con esto que el autor menciona, por eso me gustó mencionarlo, resaltarlo, porque entonces dentro de la genealogía de Jesús, ¿no?, entran allí ciertas mujeres, y mujeres que en cierto sentido, bueno, allí forman parte. ¿Por qué? Porque tuvieron hijos varones, y entonces forman parte de la descendencia, ¿no? Exactamente. Otra cosa que remarca, ¿no es cierto?, ya en Samuel, segunda de Samuel 3, cuando empieza a hablar de Rispa, la nombra, pero no como una esclava, sino como parte de una familia importante. Si vos me dejás, yo lo puedo, justamente, segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 6, a partir del versículo 6, justamente entra el nombre de ella, ¿no? Ajá. Dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y el 7 menciona, dice, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de ¿qué? De Aja. Ajá. Y nombrándolo al padre denota la importancia de su familia, ¿no es cierto? Sí. También es bueno el significado de los nombres. En este caso Rispa lo nombra como brasa ardiente. Exacto. Un nombre bastante peculiar, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y la importancia que tenía en su familia, o sea, no era una esclava, no era una concubina más, sino una persona importante dentro de ese grupo de mujeres que tenía. Ella provenía de una familia de nombre, podríamos decir así, porque si fue mencionada en la Biblia, su papá era una familia importante, no era uno más del montón, sino era una familia importante, es decir, reconocida en el medio, en la sociedad de esa época, ¿no? Exactamente. Por eso allí la presenta y dice, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Ahora, el autor bien lo presenta, porque uno dice, si era de una familia reconocida porque ella era concubina y no era esposa. Y entonces el autor da a entender, dice, un padre podía entregar, ¿cierto?, a su hija, ¿cierto?, para que sea concubina, ¿no? Es decir, en cierto sentido, ¿por qué lo hacía? Vaya a saber por qué, pero dice, un hombre era considerado esposo de su concubina, sus hijos aparecían en la genealogía y recibían parte de la herencia. Y se nota que las concubinas aparecen mayormente en el periodo patriarcal, es decir, en la época, ¿cierto?, de los patriarcas, pero también allí aparecen justamente Saúl, David, Salomón, tuvieron un montón de concubinas. Y entonces aparece esta mujer, Rispa, que no era una mujer cualquiera, pertenecía a una familia, ¿cierto?, de renombre en la familia de Israel. Sin embargo, para poder entrar a la corte, ¿cierto?, ella no entra de otra manera que como concubina, o su padre, ¿cierto?, la introduce a la corte como concubina, ¿no? Entonces yo creo que el hecho es, no sé, desde aquí yo diría, pensándolo en el presente, ¿cómo habrá sido la autoestima de esta mujer? Perteneciendo, ¿cierto?, a una familia de renombre, su papá, un hombre de renombre, sin embargo, ella entra, ¿cierto?, a la realeza, yo diría, no por la puerta ancha, sino entra por la puerta de servicio, ¿no? Exactamente. Es decir, no entra así como una mujer señalada, como una mujer reconocida, sino entra para servir todo lo que serían las complacencias del rey. ¿Habrá sido tan importante para esta mujer ese hecho de poder estar ella presente dando todas las complacencias de su rey? Yo tengo dos cositas, ¿no?, que señalo aquí. Era la concubina del rey, acordémonos de eso, era la concubina de Saúl, había sido la concubina de Saúl, y se la menciona como la principal concubina, por eso entendemos. Así que quedémonos con este punto, porque es importante en el paso siguiente de por qué aparece Rispa allí, en este acontecimiento, en este relato. Era la principal concubina, era una de las concubinas del rey, Saúl había muerto, y entonces ella no era una cualquiera, por eso jugaba un rol protagónico, ¿en qué? En el poder político